para mí siempre ha sido como un contraste muy fuerte entre cómo se maneja la academia universitaria, por ejemplo, con las cuestiones del sindicato, con las cuestiones de la directora, con las cuestiones de los luchos de poderes entre diferentes partes, todo esto que se estaba relacionando, que pues fue, usted lo sabe, fue algo que vivimos 2 años en el comité académico y fue complicado y sí era para mí valioso. El otro caso que dejé fuera fue el de Chicago, de una experiencia que tuve con el profesor Alfonso de ordenamiento territorial, que para mí ha sido de las mejores experiencias que tuve, por ese acercamiento con los afromexicanos, esas cuestiones ambientales, ese trabajo de acercamiento a, por ejemplo, a esas personas no deben estar viviendo ahí porque las leyes lo dicen, pero si la ley lo dice, vamos a hacer una injusticia sobre todas estas personas, cuando muchas de ellas, como el señor Esteban Pacheco, defienden a las tortugas, incluso, por ejemplo, el señor Esteban ya tenía diabetes, había sido amenazado miles de veces, tenía que comprar la gasolina muchas veces de su propio bolsillo para defender a las tortugas en su moto, y eso te hace pensar bastante. Y el tercer caso era sobre maltrato a otros seres, en este caso maltrato animal. En una experiencia que tuve en 5º semestre, nos metimos a ACE Properro y ahí nos dimos cuenta, aquí está también esta Paulina que lo sabrá de sobra, ella es la que lo trabaja muy bien y más, que el maltrato animal no nada más implica de, ay, pobrecito animal. Incluso cuando hacíamos el trabajo Samantha y otras amigas siempre nos decían, ¿por qué se meten a ese tema del jardín de los animalitos? Habiendo niños en situación de calle, habiendo otros problemas. Pues porque sencillamente es un conflicto más de mucha importancia, que involucra temas de salud pública, involucra temas de violencia, involucra temas de poder y sobre todo involucra muchos temas de sentimientos y de valoración, de cómo muchas personas por su historia de vida terminan alejándose de su propia humanidad, acercándose más a los perros. Como un señor de los que estaban ahí trabajando nos contaba y en un primer momento fue como de, ay, ¿por qué hace eso este señor? Y después nos dimos cuenta que porque justamente muchas personas se humanizan a través de esas experiencias con otros seres. Y bueno, eso responde a la cuarta pregunta y un poco a la primera. ¿Por qué actores y no sujetos? Bueno, sujetos y no actores. Ahí sí fue por razones metodológicas. Lo que me pasa muchas veces es que cuando escribo agrego muchas palabras como para darle variedad, pero aquí dije, no, si de por sí va a estar larga, mejor voy a tratar de utilizar las mismas palabras para que sean sinónimos y cuando la persona lo lea tenga mayor acercamiento de actores o tres actores. En cambio, si en algún momento lo cambiaba, pues iba a ser un poco complicado, pero estoy completamente de acuerdo que en ciertos momentos la misma palabra de actor se cae, justamente por indiferencia, justamente por estas cuestiones de que hay actores que pierden totalmente su agencia en muchos momentos, y pues es algo que sí incluso se tendrá que trabajar en el futuro, pero sí fue más sobre metodológico que por cuestiones filosóficas. La palabra que de plano sí abandoné por razones filosóficas y antropológicas fue individuo, porque creo yo que individuo aleja en los estudios de la interculturalidad el sentido de que todos como personas estamos interrelacionadas de manera en red. La segunda pregunta, no, la tercera, ¿por qué no hay aplicación en estas culturas? Pues, aparte, fue muy difícil encontrar en teoría y sobre todo práctica de Asia, África y incluso un poco de Oceanía como Australia. Los casos que hay están en los idiomas originales de ellos. Por ejemplo, encontré bastantes textos en hindi de ya aplicaciones de estas corrientes, pero digamos que yo me quedé con las ganas de leer estos casos. Y los casos que habían en inglés, francés o italiano eran de personas que, por ejemplo, hindús que se iban a trabajar a Estados Unidos. Y entonces el texto es más fácil que nos llegue, porque ya es como tal de toda esta red universitaria, de textos digitales, y son buenos, pero a veces no es lo mismo leerse al que está en la localidad en ese momento, al que pues ahorita está muy lejano viviendo sobre su país. Y tiene que ver con la segunda pregunta, ¿por qué querría recurrir a esto? Pues si usted tiene mucha razón diciendo que todo inició con la música, con la animación japonesa, con los videojuegos. Sabrán que soy un aferrado de eso desde que tengan memoria muchos de ustedes, pero creo que la interculturalidad como actitud en lo que decía la tesis tiene ese gran poder, no quedarnos solamente con la superficie, sino expresarnos a mente ella.
y a meter hasta que llega a haber un momento en el que no puedes vivir sin esa parte de otras culturas de ti. Llega a haber un momento en el que yo no podré dejar de escuchar música japonesa, no nada más por mi gusto, sino que mis prácticas cotidianas, mis formas de expresar algunos temas, mis formas de explicar incluso estos temas más teóricos y más académicos, implica muchas veces acercarme a eso. Y eso es justamente lo rico que veo de la carrera y de la culturalidad en sí, que como tal no se queda nada más en el pensamiento, sino en las valoraciones y en lo que estamos haciendo y trabajando cada quien por su parte. ¿Y quieres responder a la tercera pregunta? Te quedo para pendiente, no era individual identidad, porque me habías abandonado el concepto de identidad, ¿no? Y ya una que a mí se me quedó aquí en el papel, cuando tú hablas de los diferentes tipos de paz, hablas de la paz positiva como un concepto, con un calificativo que haría referencia a lo que en su origen se refería a la paz, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si no estaremos cayendo exactamente en lo mismo al calificarla como positiva y que el concepto en sí mismo a lo mejor ya no nos es útil para explicar lo que necesitamos llegar. Justamente ese concepto, quizás me faltó claridad, pero ese concepto no es mío. Creo que ahí viene el pie de cita abajo desde Johann Galtung y de otros autores cercanos a Galtung que hablan de paz negativa y paz positiva. Y pues para mí se me hace contradictorio decir en uno de mis puntos que no hablemos de bipolaridades y dicotomías y terminar diciendo hay paz positiva y hay paz negativa. Y pues no, más bien yo creo que en mi modelo de pacificación habrá momentos en los que tengamos que hacer cosas incluso que a lo mejor no sean de lo más positivas. Por ejemplo, a veces tendremos que decidir por alguien más, a veces en nuestros propios trabajos, a veces tendremos que guardarnos ciertas cosas para evitar que pasen cosas todavía más grandes. Entonces creo que a veces tiene que ver mucho con la situación y de la pacificación es un modelo perfecto. De hecho, yo ahorita en este preciso momento podría criticarlo, aunque sea un modelo que yo hice, y porque justamente lo hice para eso, para que sea criticado, porque para mí todo modelo de transformación implica esto, otra vez regresando al budismo, de que no es impermanente, que en algún momento este término ya sea desechable. Para que sea desechable, prefiero primero que varias personas la conozcan para que ellos mismos se den cuenta de qué cosas pueden cambiar y mejorar. Y pues eso también tiene que ver con mi enfoque metodológico de hacer participar esto y a las personas que escuchan estos tipos de temas que pues no nos ha concluido nada y que en 10 años a lo mejor voy a escribir esto y voy cambiando cosas con los comentarios de todas y todos. Y sobre la identidad, también fue uno de los temas que me dieron muchas ganas, pero también se quedó ahí. No fue un tema que me concentrara mucho, honestamente, porque justamente con Samantha hablaba mucho de que identidad luego nos causaba un poco de ruido, sobre todo en cuestiones de migrantes, porque muchas veces los migrantes nos decían, pues, ¿por qué yo voy a pedir permiso para entrar a México si el mar todavía no llega a la frontera? Y nosotros quedamos, a ver, pero hay una frontera ahí que dice que es México. No, la frontera la única que vamos a respetar es el mar. Y aquí entre Guatemala y México no hay mar. Entonces esta parte también es nuestra tierra y Guatemala también es su tierra. Y entonces nosotros nos cayó como muchos 20 de, pues esta identidad se juega muchísimo y entre nosotros también podemos jugarla muchísimo. Y es justamente algo que también quise discutir mucho. Y fue algo que también se me fue, el factor de semejanza. Para mí un problema de todos los lectores que leí, e incluso de la carrera, es que vemos la interculturalidad como el respeto a la otra o el respeto a la diferencia. Y para mí eso no es interculturalidad. Para mí la interculturalidad tiene que ver más con este involucramiento con el semejante. No es nada más en términos cristianos y religiosos, sino semejante entendido como que aquellas personas son parecidas a nosotros, pero también son diferentes y a lo mejor son más parecidas que otra cosa y nosotros estamos haciendo grandes diferencias. Por ejemplo, yo cuando me iba a meter a una lengua indígena, pues sí me imaginé en el físico, pues seguramente voy a aprender mucho de la cultura náhuatl. Y después me di cuenta que, por ejemplo, nuestro profesor Arnulfo tenía muchísimos más parecidos con nosotros que las diferencias que muchas veces marcamos por defecto, no porque sea indígena o porque tenga otra pertenencia étnica, identitaria, va a ser mucha separación. Entonces por eso también me enfoqué mucho en semejanza, de habrá diferencias, habrá similitudes y dependerá de ti cuando te encuentres una persona definir en qué porcentaje o ver y conocerla a profundidad. Gracias, Emanuel, y otra vez muchas felicidades. Gracias. Felicidades a Mónica por esa dirección.
hay un par de cosas que vale la pena decir antes de empezar a hacer preguntas. Un par de cosas que me parecen muy interesantes de este trabajo, y es que hay una serie de, diría yo, saltos cualitativos progresivos en el trabajo, que de verdad les invito a que lo conozcan más de cerca y compártelo con sus compañeros. Se puede aprender mucho, es un trabajo que representa muy bien, diría yo, un esfuerzo, una corriente de esfuerzos que está viendo en la licenciatura de conjuntar muchas cosas, de diferentes entornos, en efecto lejanos desde el punto de vista planetario, de diferentes entornos desde el punto de vista conceptual también, en fin, pero que es muy celebrable porque logra trabajar y reapropiarse a su manera de conceptos básicos, luego meterse con esas honduras de paz, guerra, violencia, etcétera, y también sugerir una hipótesis por lo menos, y luego mañana la desecha ya es otra cosa. Y luego mostrarnos cómo los aplicó. Creo que ahí sí la presentación no le hace justicia a lo que hay aquí, por eso subrayo eso para que ustedes lo conozcan más. Cotton, en lo que yo sí me parece muy interesante, en los tres casos Emmanuel muestra cómo las mismas categorías de unos ejes de análisis, 8 buenos ejes de análisis para considerar esa interpretación de cómo tomar en cuenta esas categorías que va construyendo en casos prácticos, y que en la tesis, en la última parte de lo, pues yo diría que no es solo teórico, sino teórico práctico con recomendaciones, sugiere cómo aplicar. Me pareció formidable como ejercicio porque ya da pistas, es decir, no nos pudo contar más de eso y no lo quiso presentar más detallado, pero ahí está. Entonces yo digo que eso es muy celebrable este trabajo porque pone en términos muy prácticos ese trabajo de meterse en honduras teóricas y hasta por rincones lejanos del planeta. Sin embargo, por el otro lado, hay cosas que no terminan de, por lo menos en tu propia formulación, Manuel, de quedar un poco más claras. Voy a ilustrar con 3 preguntas que espero que puedan ayudarnos más y que puedan permitirte mostrar con más claridad ese uso o esa reapropiación de categorías generales que estás haciendo, ¿no? La primera. Nos presentaste aquí que interculturalidad es algo así como, o se puede entender como búsqueda de alternativas, recogí esa frase de tu presentación. Sin embargo, en tu tesis, ahí sobre todo en la nota 26 de la página 25, que se mete ahí al tema directamente a discutir el concepto, dice, bueno, debe entenderse como, y de nuevo, es importantísimo, si es como sustancia esencial de tu trabajo, a ver, ayúdanos a que quede un poco más claro, porque es una especie de como espacio de alternativas o de oportunidad de identificar alternativas, es un espacio de articulación, interfertilización, de socioculturalidad. Estoy retomando elementos de su propia tesis tratando de preguntarlos, pero no me queda claro, no me queda muy claro cómo nos propones entender ahora interculturalidad. Y la pregunta la quiero ligar en 2 partes, porque a la hora de proponer que más allá de paz o guerra, tú lo que propones es un proceso de que conviene pensarlo como un proceso de transformación y avance hacia la pacificación. Está muy bien. Entonces, en ese entorno de cómo avanzar hacia la pacificación, ¿qué papel juega o cómo podemos aprovechar las condiciones de interculturalidad si las interpretamos adecuadamente? Es decir, es muy importante ese punto, es clave para el esfuerzo que hiciste. Sin embargo, creo que vale la pena que lo desarrolles un poco más, ¿no? Por lo menos ahorita que nos ayudes a entender mejor cómo lo quisiste interpretar. Esa es una de las preguntas, me parece que es muy importante, aunque todo el mundo diga, sí, ya tenemos como 8 definiciones de interculturalidad. No, yo quiero que tú me propongas cómo entendiste esa articulación, ¿no? La segunda es muy interesante y salto al extremo opuesto de tu trabajo ya al final, cuando propones varios ejes para la interculturación de la pacificación, digamos, para poner en práctica todos estos conceptos. Nos dices que un eje sería la interpersonalización en todas las formas de vida de este concepto. Yo digo, espérate, a ver, ¿hasta cuándo pluripersonalizar? O sea, ¿cuántas voces necesitamos que quepan en el escenario, en el entorno del que estamos hablando, en el que estamos interviniendo, para decir que ya está pasando el proceso? O
como que ya haya dos, y todas las demás no. ¿Cómo medir, cómo saber, cómo lograr suficiente interpersonalización o como qué criterio saber qué está pasando ese fenómeno que nos sugieres como un criterio práctico para avanzar a transformar y a pacificar la situación concreta? Esa es la segunda pregunta. Es muy importante ese eje para la transformación, pero no queda muy claro. Y uno más que creo que sería muy importante, y hablando de esto de tu acercamiento a cómo en nuestro contexto mismo mexicano ya algunos conceptos se están aprovechando de las tradiciones, yo diría asiáticas sobre todo. Mencionas por ahí sobre el eje 2 de decolonizar el poder, decolonizar el ser, lo apoya según esta visión del Swadeshi, que proviene del pensamiento de Gandhi, que Vandana Shiva lo ha ido desarrollando, pero lo dejas muy enigmáticamente, casi como, bueno, ¿de qué se trata ese concepto? Ayúdanos a entender a lo mejor y cómo piensas que eso pues, al ser una muestra de cómo ese pensamiento de origen hindú está ya en práctica aquí, en práctica hasta con algunas aplicaciones musicales. Bueno, voy a empezar por la tercera, el Swadeshi. Otra vez regreso al problema de las 400 páginas. Aquí en la tesis corta fueron 2 propuestas por eje. En la tesis larga hay ejes que llevan 5, 6 propuestas, unas 3. Hay más trabajo ahí inmerso. Y justamente el Swadeshi, entre todas las propuestas que tenía en este eje, elegí por las proporciones ya prácticas que ha tenido ya en campo. En la India pues es muy evidente con los movimientos de reflexión ante los conflictos religiosos, sobre todo en la parte de Gujarat, que es en el norte de la India. Ahí ha habido muchas confrontaciones entre hindúes, musulmanes, incluso entre cristianos. Entonces ellos recuperan de manera práctica esta forma de hacer comunidad, pero en el entendido de el Swadeshi tiene que ver con esta transformación, una transformación que vaya a las profundidades incluso Gandhi lo vivía mucho, de las prácticas de vida, no tanto de teorizar o de pensar o de reflexionar, sino más bien de hacer pequeñísimos cambios. Por ejemplo, en lugar de comprar la ropa, hacérsela el mismo. Entonces esas prácticas fueron un poco de inspiración, y además también, como lo menciono en el trabajo, la experiencia que tuve de ver los proyectos jesuitas también con el profesor Alfonso y con Margot Aguilar, me sirvió muchísimo para entender que las aplicaciones a veces no son macro en su forma de impactar o en su forma de entender las cosas, pero sí estructuran un gran conocimiento pequeñísimo de lo que se puede ir haciendo en diferentes tipos de comunidades. Entonces el Swadeshi lo elegí en esa forma del eje, justamente porque aquí en México se ha dado con algunas organizaciones civiles donde la comunidad empieza a reformularse a sí mismo, recuperando prácticas muy antiguas, prácticas de su presente y prácticas que ellos quieren llegar a hacer en el futuro. A eso le di una palabra muy difícil llamada cronotoposintesis, o sea, la unión de tiempos, lugares y formas. Son de las tantas palabras que me acuerdo bien que a todo el mundo le generaba bastante dolor de cabeza por demasiado larga y demasiado folclore, por así decirlo, pero tiene que ver con eso, de recuperar diferentes dinamismos para entender que el desarrollo no es nada más ir para adelante, sino es regresarnos un poquito para atrás, ver que hay algo ahí, recuperarlo, agarrar algo de adelante, agarrar algo de acá, agarrar algo de otra cultura, juntarlo, empezar a jugar con ello y empezar a construir lo que de verdad queremos ser como personas y como comunidades. Luego, en la pregunta anterior sobre interpersonalización de otras formas de vida, ahí no pensé en magnitudes, en el sentido de indicadores de cuántas personas son suficientes, pero sí pensé en el sentido de, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos. Para mí creo que es un discurso muy defendible, pero muy mejorable. En otras palabras, creo que sí debemos de conseguir que haya una Declaración Universal de Derechos Humanos que viene de la ONU, pero hay que enriquecer. Hoy en día sigue estando muy pobre porque solamente habla de un discurso. No habla de, por ejemplo, de la Declaración de África de Derechos Humanos, que habla de que hay derechos a la naturaleza.
y no porque sean como la figura del africano o nativo, no sé qué, que nada más son la naturaleza, sino ellos son muy pragmáticos diciendo, si matamos la naturaleza no vamos a vivir, es como de vamos a quedar como esporas o gente sin necesidad. Ellos como actores, la naturaleza como actora, como sujeto, como agente, también ser involucrada en nuestros derechos y en nuestras declaraciones. Es un poco difícil de concebir, pero muy interesante. Entonces yo pienso en la interpersonalización de otras formas de vida es empezar a concebir todos nosotros, todas nosotras, estas otras formas de entender las cosas. Por ejemplo, el tema del amor, que es algo que pues nos concibe. El tema del amor, muchas veces la implicación que tenemos de este lado del mundo es el amor como formar una familia, tener hijos quizás, tener se pueden fomentar relaciones de convivencia. ¿Y por qué no también pensar el amor como estas formas de practicar lo que pensamos y lo que concebimos? Ajá. Porque muchas veces vemos el amor como si fuera algo totalmente de sentimientos, pero en otras culturas, por ejemplo la japonesa, tiene que ver mucho también con cuestiones de raciocinio, no de que anden pensando, a ver, ¿qué tengo que hacer para amar? Sino las emociones y las razones van muy implicadas unas de otras. En otras palabras, la interpersonalización es concebir que habrán personas que les gusta tener, por ejemplo, prácticas sexuales muy frecuentes y habrán otras que no quieran tener nada con nadie, pero todo eso genera formas muy diferentes y alternativas de aprender, de concebir y actuar ante los demás. Entonces la interpersonalización es aprender que yo tengo lo gruñón a lo mejor de la familia, y tengo lo comelón a lo mejor de mis amigos de la prepa, y tengo lo conflictivo a lo mejor de comité académico. Y tengo, no sé, elementos de diferentes formas. Por eso también fue el segundo video de difusión, que casi nadie lo vio, pero espero que también lo vean, de justamente repensar que muchas formas de vida, incluso de los activistas y luchadores sociales, no viven por sí mismos, sino viven por las personas que ya se murieron. Eso nos puede sonar así como, no entendí. Y justamente vivir por los muertos significa eso, aprender a vivir a partir de las personas que ya dejamos. La señora Manuela comenzó a luchar por su comunidad porque se le murió su hija. Lo más fácil era, se murió y ni modo, lloro 2 meses y ya. Y no, dijo no, mi razón de existencia a partir de este momento será que otra niña no muera en esta colonia. A partir de ese momento no se despojó de su ideal de vida, sino que concibió que otros también eran parte de su ideal de vida. Y creo que no es algo muy complicado, más bien depende de las coyunturas de la vida que van generando eso. Pero lo que sí creo importante es la educación en conflictos, aprender que no debemos evadir el conflicto, no debemos tenerle miedo, no debemos creer que es algo malo, simplemente pasa, es algo que nunca va a dejar de existir. Lo que debemos aprender es cómo transformarlo de manera intercultural. Y la primera pregunta sobre interculturalidad, pues ahí, más que conceptualizarlo nada más como en un cierto sentido que sí es importante, que lo concibo como aquella forma de transformar a partir de las alternativas de vida. Por eso escribí los ejes que tienen interculturalidad para mí, porque muchas veces para mí resulta más sencillo explicar qué es un concepto por sus partes que por su generalidad. En otras palabras, leyendo cada uno de los ejes de la interculturalidad, yo esperaba que se fuera autocompletando el concepto de interculturalidad, porque es como, en lugar de decir que el cuerpo humano es 2 brazos, una cabeza, un tronco y 2 piernas, es decir, la pierna tiene esto, que tiene los dedos, que nos hacen entender cómo es el cuerpo. Entonces siempre me ha gustado mucho explicar desde lo más específico y después ir subiendo. Entonces para mí la interculturalidad entiende esos ejes, y al mismo tiempo, ya para ir resumiendo, pues es como la suma de esos ejes, determinando que el fin último de la interculturalidad es ponernos en la mesa otras alternativas para poder cambiar, independientemente de los medios, bueno, independientemente, porque tampoco todos los medios son valiosos, todos los medios son benéficos. A lo que me refiero es que la interculturalidad son todas estas elecciones posibles que se van construyendo en convivencia y en conflicto. Ok, muchas gracias. Sí,
una pregunta, pero no es para que la contestes, Manuel, sino de alguna manera para que se quede en el tintero aquí y en el cerebro de muchos. El nombre mismo de la carrera, ¿no? Donde es licenciatura en desarrollo y gestión intercultural. ¿La interculturalidad permite el desarrollo? Sí, sí lo permite. Y justamente recuperando pues, lo que ya también había dicho, concibiendo las ideas de desarrollo como planteamientos que requieren de mucha sustancia de muchas partes. Otra vez regresando al desarrollo, actualmente se entiende como la forma liberal de mayor productividad. Si no, pregunten a Peña Nieto, en su Plan Nacional de Desarrollo, para él desarrollo es productividad cuando la idea es equivocada. Desarrollo para otras culturas, como podemos ver en África o en Asia, implica la posibilidad de generar sus propias alternativas de vida. Puedo a lo mejor nada más tener una pequeña parcela, pero si mi parcela es mi elección de vida, para mí eso es desarrollo, porque implica un beneficio para mi comunidad, porque de ahí voy a comer, de ahí voy a poder comercializar a otras comunidades, y al mismo tiempo de ahí yo me puedo entender, también puedo sentir que soy útil para la sociedad. Entonces creo que sí es algo posible, pero desgraciadamente es algo que está en pañales. Pues el título de la carrera sería el adecuado. Pues yo digo, Si pensaras en cambiarlo mucho, pero desarrollo y interculturalidad me gusta bastante. Gestión ahí sí me confunde un poco por no sé en qué momento se les ocurrió mucho la palabra, pero sí me gusta. La verdad es que creo que todos los que estamos aquí que estudiamos desarrollo y gestión interculturales, o al menos en su mayoría, estamos más que satisfechos con la carrera, a pesar de todos los problemas, a pesar de que luego ha llegado una que otra profesora o profesor que no nos gusta nada, o de la elección de las plazas de profesores, por ejemplo, que ya también es otro tema. Muchas gracias, Emanuel, gracias por su atención. Vamos a cerrar entonces esta segunda parte de esta sesión. Vamos a pedirles un momento que nos permitan deliberar los resultados de la presentación de este trabajo. Si nos permiten, nos dejan hasta un momento. Les vamos a colocar un plan después, unos minutitos, para darles la... Oh, sí, sí. En el salón de exámenes profesionales de la facultad, a los 16 días del mes de agosto de 2013 se celebró el examen profesional que para obtener el título de licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural sustentó Vidal Emanuel Méndez Cadena, de nacionalidad mexicana, registrado con número de cuenta 3062-65-695. Que cursó los estudios en el periodo 2009-2012 con promedio de 9.79 y cumplió los requisitos señalados en el plan de estudios aprobado por el H del Consejo Universitario, habiendo presentado tesis titulada Conflicto e Interculturalidad, bosquejar algunas propuestas para la pacificación. El jurado, designado por la directora del plantel, formado por los profesores que a continuación se mencionan, que fungieron como presidentes, servidor Alfonso González Martínez, vocal Ana Bella Pérez Castro, secretaria Mónica Gómez Salazar, resolvió al término del examen otorgarle la calificación de aprobado con mención honorífica. Lo que le hicieron saber tomándole la protesta universitaria y firmando la presente acta. Que es la presente acta, y entonces... ¿Protesta usted de ejercer su profesión responsable y honestamente con el respeto, dignidad y ética que usted espera en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Filosofía y Letras que hoy le otorgan el título de licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales? Sí,
muchas gracias por haber acompañado a Manuel en esta sesión. Gracias, compañeros. Primero, pues gracias a todas y a todos los que vinieron. Me da mucho gusto ver caras conocidas y no tan conocidas. Me llena de agrado, sobre todo ver a personas de épocas tan diferentes de mi vida. Y también personas a lo mejor con las que no he convivido tanto, pero sé que nos estimamos mutuamente. Entonces creo que eso me llena mucho de felicidad. Y el segundo anuncio es que ahorita saliendo va a haber comida en mi casa, así que están todos invitados. Todos y todas invitadas. Ahorita les doy la dirección. Es Taman 100. Bueno, mejor ahorita. Cerca de Metro Misterios, por Tlatelolco, para que más o menos se ubiquen. Pero ahorita les doy bien la dirección para que sepan cómo llegar o quién. Ahorita nos vamos todos en mole. A ver si en el metro no creen que somos porros. Mejor nos ponemos. ¿Nos dejan el vagón? Gracias.